Hablaremos de violencia social. Por eso hemos invitado a la licenciada Esbaili Rodríguez, quien es procuradora fiscal de Duarte. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Wilson. Un placer, de verdad, después de tantos años, volver a estar juntos aquí en este prestigioso programa y poder dar información. Estábamos jovencitos nosotros cuando tuviste la primera vez. Pero jovencito. 14 años, eso fue en el 14. En el 14. También nos acompaña Lourdes Torres, quien es especialista en bioética, una gran maestra de la psicología. Buenos días y bienvenida. Y además está decirle que este es su programa desde el principio. Buenos días. La verdad que cuando yo vine por primera vez había un solo anuncio. Sí. Y ahora yo creo que te tomaste como 15 minutos. Eso puede parecer, pero eso entiendo yo, ¿verdad que sí? Da la impresión. Gracias por la invitación y sobre todo porque el tema que tú has escogido yo entiendo que es siempre de actualidad y en el que en la medida de lo posible, si podemos aportar, estamos prestos para eso. Gracias del alma por siempre poder contar con usted. También pues nos acompaña el licenciado Arturo Vélez, quien es fiscal adjunto, especialista en delitos de alta tecnología. Buenos días y bienvenido. Buen día, Wilson. Igual que la magistrada y la licenciada, también mi experiencia por acá fue grata porque yo tenía cabello cuando vine la primera vez. Estábamos hablando del modelo de Naciones Unidas en ese momento. Correctamente. Y recuerdo que era bastante jovencito. Sí. Ha pasado ya bastante tiempo. Sí. Mi pelo estaba negro aún. Sí. Qué bueno. Poder contar con profesionales como ustedes, que aparte de sus sobradas competencias, tienen ese gran compromiso social de siempre aportarle a nuestro pueblo. Qué bueno. Licenciada Lourdes Torres, maestra Lourdes Torres, mejor dicho, es la costumbre. Partiendo de su experiencia profesional en materia de psicología, ¿cómo podemos definir la violencia social? Bueno, en base a mi experiencia, yo podría dar una definición, no la que está en la literatura necesariamente, y es que es una problemática. Yo suelo decir con bastante frecuencia que es una problemática de múltiples factores, pero además que es un asunto que nos atañe a todos, que nadie, entiendo yo, como ser social, puede decir que no le llega. Por un lado, el hecho de que no controla sus impulsos y puede en un determinado momento ser o víctima o victimario, en todo caso, de esa violencia que hoy, como hace mucho, venimos sufriendo de esa violencia. Ahora bien, es interesante verla desde las diferentes vertientes, diría, en términos de que se considera, y hoy creo que no le llamaríamos tanto social, sino estructural, aquella violencia que viene porque no están satisfechas las necesidades básicas, como la alimentación, como la salud y la educación. Eso es violencia. Una violencia oculta. Bueno, si se quiere, pero demasiado evidente. Exactamente. Es demasiado evidente. Y si las personas, en términos generales, los seres humanos, no tienen por lo menos satisfechas esas necesidades, eso se considera violencia. Comenzando por ahí. Y además de eso, cómo reacciona también el ser humano ante esa violencia. No es con otra cosa que no sea violencia. Violencia. ¿Ves cómo vamos de alguna manera metiendo en el paquete a todo aquel ente pensante? Entonces ahí venimos e involucramos la familia de manera particular, como la violencia en términos de la interacción en una familia se está dando cada vez con más frecuencia, porque hay menos educación al respecto. Entonces, fíjate cómo ser humano, familia, sociedad, instituciones, necesidades no cubiertas, tenemos que seguir hablando de la violencia y sobre todo para contrarrestar, para prevenir,
no para erradicar, señores, porque entendemos que esa violencia a la que hacemos referencia, desde la estructural, en términos de cómo reacciona el ser humano, cómo reaccionan los miembros de la familia, cómo las instituciones están envueltas y deben poner de su parte para resolver, no erradicar. Soy muy dada a decir, hay problemáticas que no, es difícil, por no decir el otro término. Tenemos que seguir trabajando con el término para educar, y de eso se trata, para eso he sido convocada en el día de hoy. Así que hay mucha tela que cortar. Sí, bastante, bastante. Licenciada Maylis Rodríguez, como abogada en ejercicio, en su rol de procuradora fiscal, ¿cómo define usted la violencia? Miren, la violencia, vamos a hablarlo desde el tema jurídico. En nuestro caso, porque obviamente como establece mi estimidísima maestra Lourdes, la violencia es un conglomerado de circunstancias que se presentan desde, y lo dije, hace unos años hablamos también de violencia. Donde está el hombre, hay violencia. Donde está el ser humano, siempre habrá violencia. Por eso, tomando como punto de partida la última información presentada por la maestra, la violencia puede ser tratada y disminuida, erradicada es imposible. Inclusive, en ciertas propuestas se establece que inclusive el silencio es violencia. Claro. ¿Sabe por qué el silencio es violencia? Por lo mismo que establecía la maestra. Cuando no tenemos calidad en educación, en servicios integrales, en atención, no solamente del Estado, sino de los individuos, de la familia, de la sociedad, de las iglesias, de las juntas de vecinos, de todos esos núcleos que son los primeros disociadores de que las personas cometan delitos, y de esos núcleos que son el primer control de los seres humanos. Cuando no tenemos la respuesta, entonces estamos dejando que las cosas pasen y estamos generando violencia. La violencia es un sinnúmero de actos en los que se involucran los ciudadanos y que impactan. Ahora bien, en el aspecto jurídico, pudiésemos establecer que la violencia o esa violencia social son esos actos que son contrarios o reñidos con la ley, con las buenas costumbres, con la moral, que se encuentran debidamente tipificados, obviamente, y que impactan a las personas que la padecen, sean esas víctimas o a las personas que son impactadas dentro de ese escenario, así como también a la sociedad. Violencia social es un todo, violencia social es la violencia intrafamiliar, es el narcotráfico, es el uso indebido de las redes sociales, es la violencia física, los homicidios, la criminalidad común, el porte de armas, o sea, todo este conglomerado de acciones o de circunstancias que tenemos actualmente en todas las sociedades, no es solamente un tema de la sociedad dominicana, es un tema que se ha ido expandiendo en todas las sociedades. Y pues todas estas acciones son violencia social en sí, porque todas estas impactan a la sociedad. Ciertamente, licenciado Arturo Vélez, habló la licenciada de los medios tecnológicos en la comisión de delito con connotación de violencia social. ¿Cuáles podríamos tipificar? Bueno, primero tendríamos que deslindar qué sería el ciberdelito o qué tendríamos que establecer como un ciberdelito. Estos serían los delitos que se cometen a través del ciberespacio, a través de un medio tecnológico. Ya definida esa parte, ya podríamos indicar que hay una serie de elementos que facilitan a la persona o al individuo a delinquir a través de este medio. Uno de ellos es que este fenómeno tiene un carácter transnacional. Yo puedo estar aquí en República Dominicana y una persona de Rusia puede incluso cometer violencia verbal en contra mía a través de un medio electrónico. Y lo podríamos hacer en tiempo real. Esa misma situación de manejar el tiempo real en las redes es lo que trae consigo el carácter de evolución permanente que tiene el ciberespacio. Esto trae consigo que la tecnología va avanzando incluso mucho más avanzado que la sociedad. Si vemos cómo la sociedad está al día de hoy, hay aspectos que nuestra crianza está cimentada en aspectos antiguos de crianza, pero los jóvenes actuales lamentablemente se están tecnificando y están siendo más bien educados por la tecnología.
Y eso es un fenómeno que, como decía la doctora, trae consigo reveses en cuanto al aspecto de cómo indicar al joven o al ciudadano a que se vincule al aspecto de la sociedad. Tenemos jóvenes que inmediatamente comienzan a verificar a través de un juego electrónico o de una página electrónica cómo poder arquear o blanquear dinero. Es un fenómeno que se está dando en la actualidad. O cómo yo poder realizar cualquier actividad que dañe o pueda transgredir a un compañero. En este caso sería el ciberbullying, que es uno de los puntos que más está azotando a nuestra sociedad en la actualidad. Pero también los fenómenos de violencia intrafamiliar se pueden establecer a través de medios electrónicos, porque no es un hecho controvertido de que el día de hoy, para yo poder satanizar a mi pareja o poder transgredirla, yo comienzo a publicar imágenes íntimas de mi pareja o situaciones íntimas de la relación a los fines de poder deslindar o hasta desubicarla dentro del aspecto de la sociedad. Y estos puntos tendríamos que tenerlo pendiente a la hora de señalizar un ciberdelito. Pero también teníamos que connotar, y es un punto importante, que la ciberdelincuencia, conforme la revista Forbes de México, genera las 3/4 partes de lo que la economía global ha generado en materia de Producto Interno ¿Es una Bruto. industria? Es una industria. Y es una realidad. Una realidad que creció con la pandemia. La pandemia del COVID-19, teniendo niños en la casa, teniendo que hacer todas las actividades a través de ordenador, generaron toda esta hecatombe. Y es una situación que ni el Estado Dominicano, ni países desarrollados como Estados Unidos pueden frenar. No es una situación solamente de nuestro país. Y por eso le decíamos el tema de la transnacionalidad. Pero además está el tema de la globalización de este fenómeno. El hecho de que las interconexiones son globales traen consigo a su vez que ningún Estado esté seguro, que ningún individuo esté seguro. Y podríamos señalar otros fenómenos. Vamos a poner un ejemplo, uno común, el phishing. ¿Quién no ha recibido un correo con indicación de que su cuenta ha sido bloqueada? ¿Quién no ha recibido un correo diciéndole, mire, usted se ganó un premio en Amazon de $5, de 10, de 15? Todo este tipo de pesca a través de las redes genera consigo fraudes, es lo que se llama ciberfraude o fraudes burdos, que a su vez podría generar ganancia tanto al ciberdelincuente como a las mafias de criminalidad de ciberdelincuencia, pero a su vez ponen a las personas en estado de vulnerabilidad. Yo siempre dije desde un principio, cuando comenzaron las redes y comenzó el internet, que muchas gentes de nuestra generación comenzaron a satanizar. Yo siempre he dicho que el internet es como el mundo. Que en el mundo hay acantilados, hay mares, hay ríos, hay montañas. Y usted lo que tiene que saber cómo camina por cada una de ellas. ¿Dónde, a mi juicio, hemos fallado? En el desarrollo humano, que se ha quedado muy atrás. En esta pandemia se quedó esto al desnudo. Pero esta parte la vamos a dejar a un ladito, porque tengo sumo interés en conversar con Lourdes Torres en ese impacto social en las comunidades que se realizan. ¿Qué nos pasa? Todas las decisiones de nuestro país, sin politizar el tema, son políticas. Es decir, todos los espacios de toma de decisiones se hace desde el poder político. ¿Qué nos pasa? Que nuestros políticos no tienen el nivel de preparación en todas las áreas, pero son los dueños de las decisiones. ¿Existe en el país algún estudio que nos hable de los indicadores de violencia? Que yo tenga conocimiento de algún estudio reciente sobre el tema, no conozco. Sin embargo, el tema se ha estado trabajando desde la universidad, me consta, porque he tenido que asesorar tesis de grado y de maestría que tratan el tema, pero al nivel que tú lo planteas, no conozco. Sin embargo, sí existe el interés, la decisión de que ya está bueno para seguir posponiendo el investigar sobre nuestra realidad, porque no podemos seguir utilizando las estadísticas de otros países que pueden ser mayores o menores que las nuestras, pero lo importante es conocer la realidad, porque para eso se investiga, para que precisamente podamos establecer
las pautas de cómo detener, diría yo, el alza desmedida que hay sobre la problemática, porque las realidades, por ejemplo, de América Latina son muy parecidas, naturalmente, pero cada país tiene una particularidad que lo determina muchas veces su condición en términos económicos, lo mismo político, como lo cultural. Cosas que se han ido normalizando y los entendidos en las leyes podrán dar testimonio de cómo hay que manejar ahora una serie de situaciones donde, por favor, para nadie es un secreto que nosotros hemos normalizado a un hecho que para mí es preocupante, el que habiendo una ley que establece que cuando hay una diferencia de edad entre el que ha sido violentado, siendo menor, ¿verdad?, y de 5 años, y el adulto, señores, eso se ha normalizado aquí, como que eso... Entonces, eso no es lo mismo en otros países, donde en definitiva eso está penalizado y vaya que se cumple el penalizar. Como hay otros que cometen atrocidades, y no queremos entrar en analizar realidades tan distantes, que igualmente cometen abuso, y sin embargo para ellos eso es la normalidad. Lo preocupante es que en nuestro medio eso, habiendo manera de contrarrestarlo, no se haga efectivo, por aquello de que depende, como dices el tú, asigunismo. depende, porque incluso hay gente que no quiere que se apliquen porque no les conviene, y como dices tú, son los que toman las decisiones, tienen la manera de, vamos a decirlo así, de ocultarlo, de manera que las investigaciones siguen siendo necesarias. Y déjame decirte, como docente, que estoy más que contenta, muy satisfecha, porque en estos momentos se está dando una vuelta a hacer tesis, no a hacer monográficos. Exactamente. Porque las tesis, con el debido rigor, son investigaciones que se pueden tomar como punto de partida. Entonces se han dado cuenta, y debo admitir que he contribuido para insistiendo, hagan su tesis. Exacto. Que eso es una contribución hecha con el rigor, Y tesis que son hechas precisamente para dar respuesta social. Ahora bien, ¿qué caso se les hace? La solución vial de San Francisco de Macorís está en la biblioteca de la Universidad Católica Nordestana. Ahí está la solución vial de San Francisco. Todos los proyectos que han presentado estudiantes y profesionales para solucionar el problema. ¿Qué caso se le hace? ¿Cuántas tesis habrán en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS? ¿Qué tanto dinero el Estado aporta a esta universidad? ¿Y qué utilidad se le da a esas tesis que son una solución para estos problemas que hoy nosotros estamos planteando? En este puntito, ¿usted quería aportarme? Sí. El país tiene una oficina nacional estadística, precisamente para levantar toda la información, denominada ONE, para levantar toda la información a nivel de índice de criminalidad que pueda presentarse. Claro que siempre deben de existir unificación de las diversas instituciones para que pueda levantarse la información de la manera adecuada y a la realidad. Tomando como punto de partida, y lo queremos mencionar porque nosotros estamos inmersos dentro del seguimiento a lo que es la Mesa Local de Seguridad, que son mesas que se desarrollan en otros puntos del país, y por eso hablamos de los temas estadísticos, que sí, ciertamente diversas instituciones, Policía Nacional, Ministerio Público, Interior y Policía, todas las instituciones que convergen en temas que tienen que ver con criminalidad o definición de tipos penales, tiene que darle seguimiento. Y pues sí se hacen estos levantamientos, sí la ONE constantemente, de manera trimestral, presenta, y lo pueden buscar vía web en libre acceso, la información al respecto. Ahora, lo que siempre vamos a tener que analizar es precisamente
partiendo, y bien establecía la maestra Lourdes, que cada espacio, no es cada país solamente, que tendrá una tipología o una actividad delictiva distinta. Cada punto, distrito judicial del país tiene una dinámica de criminalidad distinta. Dentro de un mismo país usted no va a encontrar el mismo nivel de criminalidad. Ahora, que sí es constante, en República Dominicana la violencia está asociada a la convivencia en un 90%. Podemos encontrar otros tipos de violencia relacionadas a bandas criminales, a delincuencia organizada, a temas relativos, por ejemplo, a estos denominados teteos que tenemos ahora en boga, pero la convivencia social es el tipo de violencia más alto registrado en República Dominicana. La delincuencia de intercambio entre las personas, por lo que hablábamos, la falta de educación en un primer término, de dominio de sí, de educación. No es solamente educar que usted pueda ser un profesional, es que usted pueda recibir esa retroalimentación de educación emocional, psicológica y demás, y de formación integral en el hogar. Como tenemos un impacto en el hogar para la formación integral de las personas, de los individuos, entonces esto nos está afectando socialmente, y es por eso que la violencia asociada a la convivencia es la categoría más alta en este momento de criminalidad que estamos presentando como país. Yo me preguntaría entonces ahora, las políticas públicas que hemos desarrollado para eso, si esa es la mayor. Segundo punto, no solamente tenemos esa violencia. Usted sabe, a propósito de que usted agotaba el problema de seguridad vial, República Dominicana está entre los primeros países con la tipología de accidentes de tránsito. Sí, sí. Y eso también es un tema educacional. Sí, sí, correcto, correcto. De cara a las leyes existentes, Vélez, ¿están debidamente constituidas para contribuir a la prevención eficaz? Bueno, ¿favorecen? Mire qué sucede. Nuestra ley, la 53-07, que es la que trata sobre crímenes y delitos de alta tecnología, viene como una necesidad a través de la firma por el Estado Dominicano de la Convención de Budapest. Eso fue en el año 2001. Y es en el año 2007 que nuestro país ya puede catalogar a través de un decálogo legal, la ley, lo que son las tipologías. Pero ¿qué pasa? No existe ni un 30% de las tipologías que esta convención ha establecido como conducta criminal. Vamos a poner un ejemplo. El ciberbullying no está siendo castigado en nuestra legislación. Y eso es lo que más se da. No está siendo castigado el ciberstalking o el ciberstalking, que sería que un adulto persigue, hostiga, molesta, amenaza a un menor de edad o a otra persona a través de las redes. Y eso es lo que más se da. Yo por Facebook puedo decirle a usted cualquier cosa y el Estado no lo puede tipificar, no lo puede castigar. Pero hay otra particularidad. Está el tema de las adquisiciones de fondos a través de llamadas o de phishing, se llama esto en esta legislación. Eso no está tipificado en nuestra legislación. ¿Y qué es lo que más se da? Que presos, personas que están privadas de libertad, comienzan a llamarte diciendo que te llaman de Sopita Maggi, que te ganaste un premio, y el Estado ha tenido que invertir miles de millones de pesos en limitar el acceso a las comunicaciones en las cárceles, pero la ley esto no lo castiga. ¿Qué castiga la ley de manera estricta? El acceso a datos, pero datos macros, a banco de datos macros bancarios, de sistema de información, pero no a datos individuales. El hecho de que alguien me revise el teléfono, eso no está tipificado en la ley. Que alguien me sustraiga la información de mi teléfono particular, eso la ley no lo señala. Que es un punto que se da a diario aquí. ¿Quién no le toma el teléfono a otro y le sustrae datos? Pero hay otra particularidad que la ley tampoco la señala. Y es la violencia ejercida a través de esos medios, salvo
la extorsión a través de medio electrónico. ¿Y qué sería una extorsión a través de medio electrónico? Que usted tiene un video personal mío y usted me dice, si no me da dinero, voy a publicar esto. Pero hay otros medios que generan la extorsión, que no estrictamente tiene que ser por el cambio o no de algún video personal. Y la ley tendría que ceñirse a esa realidad. Ya es necesario. Es decir, que hay debilidades de la ley para... Bastantes debilidades. Sobre todo aquí hay una ley que es del secreto bancario, que esa es una ley generadora de violencia económica. Porque el banco me puede coger 20 pesos, 15, 10, 70 de una cuenta, pero yo no lo puedo decir aquí, no, ni lo estoy diciendo tampoco. Por si acaso. Por si acaso, entonces, porque no vayan a trancar mañana. No, pero mire una realidad que se da mayormente. Las redes sociales, tanto Google, lo hace Instagram, cuando yo ingreso al buscador y pongo gatitos cariñosos, para poner un tema, toda la información que me van a dar todas las redes sociales van a ser tendentes a gatos o a cariñosos. Sí. Y todo me va a salir, mi banco de datos va a salir con esa información. El que tiene Alexa en la casa. Yo puedo decir, mire, magistrada, yo quiero comprar unos neumáticos para mi vehículo, que tengo que cambiarlo. Y Alexa, que es un micrófono abierto, me está escuchando e inmediatamente me escucha. Eso comienza a generar una alerta en las redes y me ponen muchos neumáticos en los anuncios. Esto tiene un nombre, se llama snooping, eso es ciberespionaje. Y todas las redes sociales practican el snooping, incluso con nuestra aceptación, porque cuando le damos a una página diciendo sí, yo acepto las cookies, lo que se llama cookies, Sí. yo acepto las cookies, es que mis datos personales ellos los sustraigan y utilicen mis datos a los fines de venderme publicidad. Yo digo, pero ven acá, pero ¿cómo la red social sabe que yo quería comprar neumáticos? Porque yo lo autoricé. Cliqueamos y no sabemos a dónde nos metemos. Y es lo que le digo, andamos en el mundo, pero nos tropezamos. Lourdes, decía nuestra fiscal Smiley, que hay mesas técnicas de trabajo. ¿Ustedes como profesionales de la conducta son parte de esas mesas técnicas? Ustedes pueden estar seguros, tanto los que están aquí presentes como los televidentes, que él lo que quiere oír por la pregunta es algo que él sabe, que te sabe. Pero vamos a darle el gusto. Es una pena realmente que, y tú mencionabas lo de toma de decisiones y en manos de quién está la toma de decisiones, y hay que reconocer que no sé, como que no hay esa cultura de consultar a las personas que se han dedicado. Nadie es mejor que nadie, pero cada quien en su área. Y se supone que usted maneje. Por ejemplo, a mí me llama la atención cómo él maneja todo lo de las redes. Exacto. Todo lo que dice es cierto, pero él sabe por qué lo está diciendo. Él no se lo está inventando. Yo tengo alguna situación y busco ayuda profesional. En el caso de todo lo concerniente al tema que él está exponiendo, pues sin lugar a dudas, te voy a tocar la puerta. Y lamentablemente, mira, con relación a un tema que no es el tema de hoy, pero que de alguna manera sí responde a tu inquietud, nosotros desde la Comisión Nacional de Bioética estamos esperanzados que hagan una realidad el que consulten a la comisión para ciertos temas, sobre todo, y lo hemos estado diciendo de manera indirecta, organizando eventos donde se hable abiertamente, con criterio, sobre, por ejemplo, lo que está en juego, lo de las famosas 3 causales. Que se edifique, el que va a tomar la decisión y va a levantar la mano que, bueno, no voy a decir porque eso es abrir el tema que a él le encanta, de cómo hay gente que lo gana tan fácil levantando la mano. Bien, el asunto es que de alguna manera se consulte para que... Opinión calificada. Exacto, para que la población en sentido general
tenga suficiente información para simplemente hasta para debatir los temas. No digo yo para tomar decisiones, pero no suele hacerse. En términos de, por ejemplo, en el caso de los profesionales de la conducta, tenemos un colegio dominicano de psicólogos, y no de ayer, de hace años. Y la pregunta es, ¿cuántas veces se está mejorando? No voy a decir lo contrario, pero falta mucho camino por recorrer para cuando se vayan a tomar decisiones de mucha envergadura. Señores, consulte a la gente que sabe de eso. Yo he propuesto hasta la saciedad, a través de este espacio y directamente en el anterior gobierno de Danilo Medina le mandé la propuesta con un emisario calificado para que le llegara la propuesta. Y a estas autoridades le hemos dicho, inclusive a un viceministro que participó con nosotros de Interior y Policía, le decíamos, este es un problema conductual. Y si es un problema conductual, deben ser los profesionales de la conducta los que mediante un cónclave orienten hacia dónde dirigir las políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de nosotros los comunicadores, informamos sobre violencia, pero terminamos promoviendo la misma violencia que estamos criticando. ¿Por qué? Porque nos fijamos más el motivo, un motivo que suele justificar la acción. La mató porque la encontró con otro. ¿Quién le dijo a usted que por el hecho de usted encontrarla con otro tiene que matarla? Pero nosotros le estamos justificando porque le hacemos mucha fuerza a la parte del motivo. Es lo que yo supongo, porque tampoco es un estudio que me diga cómo comunicar en violencia. Que, por ejemplo, de un cónclave que ustedes realizaran, los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, los orientadores, pudieran dar a luz de cómo nosotros comunicar en violencia y que sean ustedes los que diseñen u orienten mediante los diferentes gremios de periodismo, de los diferentes medios de comunicación, cómo orientar en violencia, pero que sean ustedes los mismos que también diseñen cómo educar en una sociedad de violencia. ¿Entiendes? Es decir, que sean personas calificadas, porque nosotros aquí ahora nos ponemos a buscarle solución a la guerra de Ucrania. ¿Y usted se cree que será válida? ¿Cuál es la calidad que tenemos para hacerlo? Por eso es que yo creo mucho en lo que son los profesionales de la conducta y la división social que se debe mantener en ese aspecto. Sí. Pero ya que tú mencionas lo de los medios de comunicación, para mí es una gran preocupación. Lo que tú acabas de decir es una realidad. Yo digo, ¿cómo pretenden que se reduzca la problemática? Sí, y por suerte, y como hemos venido hablando del tema desde hace tantos años, y no nos cansaremos, porque el asunto dice, pero que, y dale, tú vas a hablar otra vez. Digo yo, pero es que es necesario. Entonces, se ha ido mejorando, por lo menos, por ejemplo, con las imágenes, en algunos medios y en otros no, sobre todo de la televisión, de por lo menos no dar a conocer la identidad de la persona. Pero yo quisiera que los conocedores de esa materia, de los medios, dejaran a un lado solo lo que en términos económicos le pueda representar y contribuyeran para no seguir cantaleteando en términos llanos la misma información. Señores, eso en términos conductuales de alguna manera puede provocar aumento del problema. Sí. Entonces, nada más no pueden ver que el rating, y lo que en la sociedad está ocurriendo, que incluso a veces, mira, con el tema de suicidio, que para mí es la autodestrucción, o sea, es la violencia hacia sí mismo por excelencia. Sin embargo, ¿qué está establecido científicamente? Usted no puede hablar de los métodos, porque usted está dando luz para que otros lo imiten, porque no cabe duda que la violencia como tema problemático es básicamente adquirido por modelamiento. Y entonces, bueno, el dicho aquel de que se enseña más con el ejemplo que con la palabra. Entonces vamos a dar muestra, y de eso vamos a hablar, porque este programa no es de poco tiempo, ustedes saben. Vamos a hablar de lo de la cultura de la paz.
algo así como que sí existen maneras para contrarrestar el problema, para contrarrestar. Exactamente. Eso mismo. Debemos de focalizar para comprender la importancia de la distribución tanto de las personas tecnificadas en las áreas como de el impacto social que queremos generar. Tenemos dentro de lo que es la política criminal del Estado a trabajar, tenemos 3 vertientes. Tenemos una prevención primaria. Esa prevención primaria es precisamente donde va a estar ajustado los profesionales de la conducta y a través no solamente de estudios con respecto a cuáles dinámicas sociales pueden ser modificadas o estructuradas a los fines de influir psicológicamente y emocionalmente en la sociedad, sino también a través de campañas mediáticas, de trabajo con la comunidad, de interconexión con las instituciones, inclusive de verificación en los espacios de las necesidades propias de esas comunidades, ya sea en el aspecto de alimentos, de educación, de formación, de educación artística, deportiva, en todo ese sentido. Tenemos una segunda prevención, que es la prevención secundaria. Esa prevención secundaria es la que va a estar asociada a la judicialización de las personas que riñen con la ley. Normalmente los levantamientos estadísticos que se hacen, y quiero aclarar este tema para que pueda comprenderse, porque en muchas ocasiones no confluyen profesionales de la conducta en este tipo de actividad, porque el levantamiento de información de tipos criminales por zonas en el país está destinado directamente a que se pueda focalizar cuáles tipos penales deben de ser perseguidos por zona en el país, porque lo relativo a la inclusión de los profesionales de la conducta va a estar en la prevención primaria, que es la que trata precisamente lo relativo a cómo modificar el pensamiento social y de los individuos, de la familia, de la comunidad, para que forme parte de esta nueva concepción a los fines de disminuir en un sentido la criminalidad. Y vamos a tener una tercera, amén de que la maestra entiende que tal vez no se influye tanto en la primera, en la comunidad, a través de los profesionales de la conducta. Tenemos una que es peor todavía. Esa está semi-abandonada, no necesariamente por los funcionarios públicos o a cargo de la misma, sino por la misma sociedad, que es esa prevención terciaria. La prevención terciaria es para la población directamente carcelaria, la que ya ha cometido el delito, ha sido sancionada y se encuentra recluida en un espacio en cumplimiento de pena, pero la pena no es normalmente como la ciudadanía la comprende. La concepción de la pena no es que la persona va a ser, a veces como se piensa, el morbo social, ahorcada, condenada a 40, 50, 60 años. No, es que esta persona, dentro de un espacio fuera de la sociedad, pueda ser readaptada para integrarse en un momento determinado nueva vez a la sociedad. Aunque existen trabajos de psicólogos, psiquiatras y varios profesionales de la conducta que dentro de los centros penitenciarios trabajan con estos privados de libertad, pero la verdad es que inclusive socialmente se hace difícil su adaptación posterior. Entonces esto también es una dinámica que influye en que las personas vuelvan a cometer delitos. Es decir, este es un tema integral que lo hablamos desde la familia y va a tener diversas vertientes. Nosotros podemos hacer referencia a la explotación de nuestra vertiente porque nuestro papel en sí es perseguir una criminalidad. Pero sí debemos de reconocer que estas otras dos, nosotros estamos en el medio porque esa es la secundaria, ese trabajo primario con la ciudadanía antes de que cometan los delitos para que sean debidamente educados y esa posterior al que ya lo cometió para que pueda ser reinsertado a la sociedad, sin duda va a requerir, va a necesitar de la participación de los profesionales de la conducta. Valís. Mire, ¿qué pasa? La tecnología juega su papel con el fenómeno de la violencia social que se vive el día de hoy. Si nos vamos 20 años atrás, para uno hablar del que era
descuidista, como decían antes. Usted tenía que estar dentro del círculo donde se vinculaba a esa persona para usted saber qué medios él utilizaba para descuidar y llevarse cosas. Usted tenía que juntarse con él. Por eso decían, usted no se puede juntar con todo el mundo porque usted inmediatamente va a asociarse a eso. Sí. Ahora no, ahora yo accedo a YouTube y digo, ¿cómo hacer una bomba de destrucción masiva? Y me sale un tutorial con todos los elementos para yo poder hacer esa bomba. Pero peor, ¿cómo yo puedo atacar una escuela llevando un arma de fuego? Y me van a salir todos los videos de arma de fuego, todo tipo de armas, cómo armarla, incluso cómo yo puedo introducirla en una mochila y cómo llevarla a la escuela. Y ahora hay juegos. Con tutoriales, y hay juegos, hay series, hay películas. Incluso hay youtubers que dan técnicas para eso. ¿Dónde está el factor principal? El descuido de las familias en la crianza de los niños. Se está dejando que un teléfono, que una tablet, le diga al niño qué él debe de hacer. Y el niño comiendo te dice, yo no voy a comer porque no tengo la tablet. Y si no me dan la tablet o el teléfono, bueno, lo hace mi sobrina y siempre le vivo reprimiendo a mi mamá. A Esmeralda que hace eso, Sí, para sí. que lo escuche. Vieja, Sí. abuela apoyadora. Claro, es apoyadora. Sí. Entonces, en esa parte le digo, quítale el teléfono, porque el teléfono no le permite a ella asociarse al entorno con el que ella se está vinculando, sino más bien que la deja en su burbuja. Todo el mundo está generando una mega burbuja. Y esas mega burbujas de ego, de apatía, ha generado lo que todo el mundo conoce hoy como los elementos narcisistas del ser humano. Cada quien, que es un ente universal, que es lo Metido en mejor una que burbuja hay, de claro, eso es perfección. lo mejor que hay, esa persona tiene que obligatoriamente vivir dentro de su naturalidad, de esa especialidad que tiene. Pero hay otro factor que incide también dentro de la misma tecnología, que uno no puede encontrar en esa hiperconectividad. Ahora mismo yo puedo acceder a cualquier información donde me indiquen qué está sucediendo en la vía judicial, y los medios judiciales, los procesos judiciales no deben de ser ventilados hasta que la persona no sea condenada. Exacto. Cuando yo veo Qué estos, bueno oír eso. Yo lo había pensado. cuando yo escucho estos comunicadores, digo comunicadores porque son personas que tienen una página transmitiendo en un live, ese es el asesino, ese es el que hizo tal No, cosa, ya ya te yo enjuiciado. inmediatamente ya yo lo estoy enjuiciando y daño el proceso. Y después digo, no, fue el fiscal que no hizo su trabajo bien, fue el juez que hizo tal cosa, no fue usted que publicó algo que era sensible y que no debía salir a la luz. Y que el mayor Y problema que técnicamente lo va. ustedes acarrean es, sobre todo las personas que administran justicia, tanto la fiscalía como los jueces. Desde mi modo de ver, lo que nosotros no nos fijamos es en la calidad de nuestros diputados a la hora de importar, pasar por una comisión para ganarse par de cotejos y aprobar leyes y normas de espalda a la cultura de un país. Sí, eso es cierto. El mayor problema que tenemos nosotros los dominicanos está en el Congreso Nacional de la República Dominicana, desgraciadamente. Ahora bien, antes de irnos a la pausa, yo quiero dejar esto sobre el tapete. El mundo ha evolucionado indiscutiblemente, no vamos a ser fatalistas, pero hay una parte que ha involucionado. Ya la familia no es el núcleo de la sociedad. El núcleo de la sociedad es el individuo. ¿En qué hemos fallado? En no crear políticas de desarrollo humano, porque ya es imposible revertir el orden de individualismo en que el mundo consumista ha imbuido a la sociedad. Promoviendo el consumismo, se ve el individualismo como ese medio de cultivo. Antes una televisión resolvía el problema. Hoy cada quien con un celular que cuesta el doble de lo que cuesta un televisor. Pero se ve desde el punto de vista individual, del consumo. Ahora bien, se ha promovido una cultura individualista que ya el ser humano es único y no es para nadie. Hemos fallado en el desarrollo humano, es lo que entiendo, y eso lo vamos a conversar con Lourdes Torres. Nosotros, pues, desde el palco de la ignorancia decimos, se ha promovido mucho la individualidad y seguimos insistiendo en la colectividad,
¿Entiende usted que revertiendo hacia lo colectivo, es decir, empoderando a la familia, es más viable que desarrollando al individuo como individuo, con políticas de desarrollo humano? ¿Ahora o después? Ahora. Bien, fíjate, resulta muy interesante el planteamiento que tú haces. Ahora bien, en la experiencia profesional que tú mencionabas desde el principio, y hay que admitir que el tiempo ha pasado, y yo soy de las que vivo cada día de manera intensa, y por eso el numerito aquel de la edad no me preocupa. No, para nada. Y creo que desde hace mucho tiempo yo trabajo con una visión sistémica, donde juega un papel muy importante el individuo, pero también la familia como la sociedad. Entonces yo no puedo dejar de reconocer que es cierto, si hay un individuo que tiene dificultad y la transmite a la hora de formar familia, la sociedad puede esperar de ese individuo aportes. No, es todo lo contrario. Entonces, si bien es cierto que hay que trabajar lo que es el autoconcepto, la autoestima, todo lo que implique que el individuo encauce su vida de la mejor manera, no menos cierto es que es un ente que viene producto de una familia, la que sea. Entonces, no podemos obviar y tú decir que si tú avanzas en el tiempo, si tú creces y te desarrollas, no eres tú solito. Las bases que se sentaron en la familia, y estoy teniendo la oportunidad de evidenciarlo, hay una diferencia enorme en el alumnado. Por ejemplo, cuando hay alumnos que aunque uno le haga constar de que no viene solo a transmitir conocimientos que están en los libros, y que a veces hasta menciono a Juan Bosch como fue un autodidacta. O sea, están los libros. Aquí venimos en la universidad, sobre todo, que es lo que me toca desde hace unos años, y yo insisto, a reforzar lo que ustedes aprendieron en casa, a ser responsables, a ser puntuales, a sentir un interés, una motivación, un querer llegar tan lejos como me lo proponga. Eso es en casa. Si uno no se toma el tiempo para hacer suyo su rol como padre, no está contribuyendo a esa gran sociedad. Porque déjame decirte, tú que mencionas tanto a los diputados y los senadores, esos individuos vinieron de una familia. Entonces no lo vamos a solo cuestionar de adultos, sino ve para más atrás, ve para atrás. Yo estoy sorprendida y al mismo tiempo muy regocijada con muchachos que vienen dando en los últimos tiempos como un encauce, sobre todo la política, que vienen de padres que también hicieron lo propio en su momento. O sea que hay esperanza. Nosotros desde la bioética entendemos que cultura de paz y bioética es la esperanza para la violencia. Es la respuesta, si se quiere. Y eso implica fomentar los valores, darle el puesto que le corresponde a la familia, comprometerlo. Es que en otros tiempos... Y a la sociedad en sentido general. En otros tiempos, padres analfabetos y letrados daban hijos profesionales muy buenos. Pero hoy día también pasa. Hoy día también pasa. No podemos satanizar todo. No vamos a fatalizar todo. Pero ¿qué pasaba antes? Usted estudiaba medicina porque usted quería salvar a su abuelita, que su abuelita no se muriera. Y hoy en la mente de los estudiantes de medicina está que a la abuelita no se muera. Hay de No, todo. Hay de todo. ¿Qué ha pasado? El abandono de la filosofía como ciencia en la enseñanza. La visión social del Estado se ha perdido y tenemos un Estado meramente rentista, que solo pensamos en la administración de los recursos económicos que genera la nación. Pero no pensamos en la responsabilidad que inviste la administración también de la convivencia de esos ciudadanos que decimos gobernar.
Enseñamos en la salud, enseñamos en el derecho, pero el individuo se forma en esas profesiones pensando en resolver su problema por la misma individualidad que tenemos. No estoy tan de acuerdo contigo. Me gustan los desacuerdos. Tú sabes que a fin de cuentas, es conveniente no crear, en sentido general, no crear esa desesperanza, como que todo es un problema y que no vamos a solucionarlo. Todo lo contrario. Es que todos debemos entender que esta es una problemática que nos afecta a todos, como ya se ha dicho aquí. Y nosotros no podemos ser indiferentes. Por eso estamos aquí un domingo a las 9 de la mañana. Exactamente, a usted le encanta ese horario estar aquí. Sí, tú sabes. Y el asunto está en que asumamos la responsabilidad. Entonces, si yo soy mamá, si yo soy abuela, que nos tienen como consentidora, pero mira, eso no quita el que aunque yo venga de otros tiempos, yo tenga que intervenir en determinadas recomendaciones, no imposiciones, ni tampoco con mis nietos. A lo que voy, o sea, no es un asunto de dejarlo que bueno, no nos toca. No, esos valores de lo que tanto se habla y de que hay crisis de valores, no. En realidad hay un cambio en el ordenamiento, en eso sí estamos de acuerdo. Antes se le daba más importancia a esos valores positivos, hoy se le está dando más importancia a los valores negativos, de hacerte rico, a como dé lugar, de que, como tú planteas, cuando uno le cuestiona a los estudiantes de medicina por qué escogieron medicina, algunos, no todos, lo han hecho o porque sus padres son médicos o porque visualizan que se van a hacer millonarios, no sabiendo la historia. Porque para un médico ejercer como es debido, para hacerse millonario, no es tan fácil. Pero hay muchachos que están estudiando medicina conscientes de cuál es su compromiso. Te lo digo porque me toca. Sí, sí, claro. Me tocan en el sentido de que cuando se le habla de temáticas como son el compromiso que tienen de hacer el bien, de no hacer daño bajo ninguna excusa, donde tú tienes que aplicar la justicia en términos de darle a cada quien lo que le corresponde, de no discriminar, la justicia y la equidad. Hay muchachos que dicen, wow, eso es lo que yo quiero y eso es lo que voy a hacer. Y aunque cuestionan incluso a los profesionales de hoy que están ejerciendo y que fueron muchos de ellos sus maestros, el compromiso va, ustedes deben hacer suyo el compromiso de que las cosas sean diferentes. A veces dice, ay, tú eres una golondrina en el desierto. No, es que si tú sientes el compromiso, la necesidad, el que tú puedas dar, hazlo como individuo, hazlo como miembro de una familia y hazlo como un ciudadano. Entonces no es que nada más pensemos en nosotros y en la calidad de vida. Es que si usted está sano, usted está contribuyendo con que su familia, y sano no solo físico, sino mentalmente, usted está contribuyendo con que su familia se encauce de la mejor manera. Pero usted socialmente no está camino del hospital o de un centro de salud privado constantemente, porque usted se está cuidando en la alimentación, en la actitud ante la vida, en el ejercicio, en la lectura. Es tanto lo que hay que hacer, que yo no sé cómo es que hay gente que dice, ay, que estoy aburrido. Algo muy importante que usted subrayó es la responsabilidad, no abandonar nuestros roles, que es uno de los graves problemas sociales. Usted va a la iglesia, fácilmente escucha un discurso político en el Evangelio. Pero usted va y escucha al presidente mañana, y ese es el Evangelio de San Juan. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. El de la política. No, es que desgraciadamente... Partidista, es lo terrible. No, es que desgraciadamente en nuestro país todas las decisiones se toman desde el poder político. Y es lo que a nosotros nos pasa como sociedad.
que hemos abandonado nuestros roles. En materia de justicia, ¿entiende usted que la ley favorece más la violencia o desfavorece en la convivencia la administración de la misma? No, miren, la ley obviamente, recuerden que el ser humano primero se regía por usos y costumbres cuando no teníamos leyes, ¿verdad que sí? Los usos y costumbres son parámetros para medir que no se violenten derechos fundamentales. ¿Cuáles? Por eso los países tienen constituciones. Las constituciones traen cuáles son nuestros derechos fundamentales. Si hablamos de la Constitución Dominicana, nosotros tenemos derechos fundamentales prioritarios, como por ejemplo, nuestro primer derecho están hasta en orden en nuestra Constitución, que es preciosísima, de las mejores en el mundo y de las más completas. Tenemos en su artículo 37 la vida. Ese es el bien jurídico por excelencia. Por eso, cuando la justicia, cuando alguien pierde la vida, la justicia puede darle seguimiento aún sus familiares no tengan interés en la acción, porque ha sido vulnerado el bien jurídico por excelencia. ¿Por qué por excelencia? Porque inmediatamente se perdió la vida, se perdieron todos los demás derechos. Pero tenemos otros derechos, ¿verdad?, inalienables también. La dignidad humana, la integridad física, la salud, la educación, el derecho a la propiedad, y todos estos derechos deben, en gran sentido, ser garantizados por el Estado. Las leyes vienen con el fin de restringir el respeto a esos derechos, porque bien decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. La paz. Si yo voy a poner en peligro su integridad física por un deseo o una percepción mía, entonces debe de existir algo que reglamente como sociedad que yo no puedo transgredirlo. Por eso le decíamos que donde está el individuo, donde están los humanos, hay violencia, y la forma de poder medir y restringir a cada individuo es precisamente a través de los usos y costumbres, y luego entonces a partir de las leyes. Entonces las leyes son más bien un mecanismo de control ciudadano. Pero volvemos a caer al punto de la maestra. Si nosotros agotáramos crear en nuestros jóvenes o en los humanos, seres humanos que tenemos a nuestro cargo desde las familias, formarlos adecuadamente, entonces estas personas no tienen que llegar a infringir la ley y no tienen que llegar a ser procesadas por haberla violentado. Y eso viene desde la religión, desde el hogar, enseñarle a nuestros hijos a agredir a otra persona tiene una sanción, pero no es solamente una sanción porque esté en la ley, es una sanción que también tiene que ver con los usos y costumbres que tenemos en el hogar. Gran parte de lo que nos está sucediendo actualmente como sociedad está vinculado precisamente al individualismo. Los seres humanos no están conectándose al entorno y a su familia o a los seres de los que dependen. Entonces, esta falta de conexión como seres humanos genera todo este impacto social que estamos viendo. Los seres humanos nacemos esencialmente para estar conectados. Usted no nota que si alguien no tiene contacto con una persona, ¿qué sucede? Empieza a desarrollar desde el cordón umbilical, El cordón umbilical es el mejor ejemplo. Nosotros venimos conectados, ¿verdad? Sí. De nuestra madre. Así tenemos que mantenernos conectados. Nosotros constantemente que procesamos personas vemos que normalmente esos jóvenes, que de hecho, de acuerdo a nuestros datos estadísticos en San Francisco de Macorís, el gran porcentaje de personas que delinquen está entre los 21 años a los 35, pero tenemos una nueva inclusión de menores desde 14 hasta 19 que ha generado un alza en el tema de cometer hechos delictivos. Y esto es un tema vinculado, y volvemos a hacer el punto en este sentido,
en la falta de vinculación. Cuando tenemos contacto con ese individuo, inmediatamente el individuo deja ante luz que tiene una falta, que no están sus padres o que no es orientado adecuadamente, que se encuentra solo, que está utilizando sustancias psicoadictivas, o sea, todas estas incidencias, obviamente esta falta de conexión con algo. Y recuerden que antes nosotros, ¿qué pensábamos cuando íbamos a hacer algo? ¿Qué dirá papá? ¿O qué dirá mamá? Pero todavía. Sí, todavía nosotros, se da. Y no, nosotros. Bueno, pero y no es miedo. Pero no siga conjugando los verbos. Y no es miedo, es conexión de que nuestros padres se sientan orgullosos de lo que han hecho con nosotros como hijos, o de cómo nos formaron, o de los valores que nos inculcaron y que nosotros queremos seguir replicando de generación en generación. Pero cuando vamos dejando estos individuos, estos menores ahora que no tienen, o sea, que su padre y su madre no les importa ni siquiera si llegaron o no llegaron a la casa, entonces ya ellos no se sienten conectados con nada y dicen, yo puedo hacer lo que sea, a ella o a él no le importa. Esa pregunta la hice a la luz, bastante un poquito incómoda, pero la hice a la luz de el comportamiento de la sociedad frente a la justicia. Por ejemplo, en países desarrollados, no podemos compararnos, pero dos personas tienen una diferencia y salen para la corte a dilucidar su diferencia normal. Así es. La corte decide, se retiran, normal. Pero aquí decir justicia es aumentar la violencia, porque si yo voy a la justicia y me querello contra alguien, de seguro que viene una violencia hacia atrás. Porque aquí la gente no entiende que la justicia y las leyes son para ponernos de acuerdo cuando nosotros no lo logramos, de manera civilizada. Entonces, eso es un tabú que la sociedad debe de tratar de eliminar y que nosotros debemos de tratar de eliminar en la sociedad. Así es, pero Que no veamos el sistema de justicia como el diablo, como nosotros lo vemos. que sucede mucho con el sistema de justicia y Vélez, yo sé que agotará una parte al respecto. Lo que pasa es que como individualista que está la sociedad actualmente, y es una realidad, todos parten de que la justicia es lo que yo quiera. La justicia no es lo que yo quiera. Entonces, si se da lo que yo quiero, sí es justo. Sí. No, la justicia va a estar encauzada precisamente en un equilibrio de acuerdo a los análisis anteriormente establecidos. ¿Qué bien jurídico ha sido vulnerado? ¿Cuál es el estatus de la persona que lo ha cometido? Todas esas incidencias van a ser determinantes para que de manera objetiva y adecuada se pueda tomar una decisión. Y entonces no va a venir aunado necesariamente a lo que quiera una parte u otra. Independientemente, siempre la justicia, por este tipo de, vamos a decir, de trabajo social que nosotros tenemos, que al final es lo que es, siempre va a tener un matiz, porque nosotros siempre vamos a tener que tener una parte que se va a sentir satisfecha y una que no. Entonces, para una parte, sí el juzgador va a ser equitativo, Sí. y para la otra no. Por eso yo siempre digo, quienes realizamos funciones públicas, si nos quieren en exceso, hay problema. Y si nos quieren poco también. Debe de existir de las dos barras para que este tema sea equitativo, conforme el tipo de trabajo que nosotros realizamos. Vélez. Cuando hablamos de justicia hay que hablar de equidad, como decía la magistrada. Entonces, la filosofía de la justicia es otorgar a cada quien lo que le correspondería o lo que le corresponde. Pero, ¿qué pasa con nuestro sistema judicial? ¿Por qué, como usted dice, somos tan atacados a la hora de que las personas vayan a recurrir ante nosotros? Es por la misma masificación de información a través de medios de comunicación que no tienen sentido a la hora de comunicar. La primera situación que se presenta es que el individuo va a presentar una denuncia y dice lo que le pasó. Y uno le indica, mire, lo que corresponde por esta tipología es tal tipo penal. No, usted tiene que ponerle tentativa de homicidio. Mire, él me cortó con un corta uña ahí. Eso es tentativa de homicidio, porque él me cortó. Es más, yo voy a ir para donde un comunicador a poner la denuncia. Presión Con nombre social. y apellido. Presión social. De noche, que lo dan. Voy a ir para allá para poner la denuncia. Y si no me hacen caso, voy a ir allá a poner la denuncia. El comunicador,
que no conoce de las leyes, masifica la información y dice, y ese fiscal, sin conocer por qué el fiscal tomó la decisión, actuó mal porque él debió de ponerle su denuncia de tentativa de homicidio. Mire cómo tiene ese hombre la mano. Le llevaron una mano casi, perfecto. Llegamos al juzgado, se va a conocer la medida de coerción por la tentativa de homicidio que le llevaron casi la mano a la persona. Y lo primero es que llegan 5 personas que no tienen nada que ver con el individuo, que están ahí en el palacio, de hobby, con un teléfono abierto y comienzan a grabar. Ese es el hombre que le llevó la mano a ese ciudadano. Ese es el fiscal que se vendió, porque ya el fiscal se vendió de antemano. Sí. Y el juez que también se vendió. Y comienzan a masificar. El juez se vendió, el fiscal se vendió. Y comienzan a identificar conductas que no existen. La ignorancia es atrevida. ¿Y qué hacen los medios? Que comienzan a masificar eso. ¿Y qué es lo primero que vemos en Instagram? Fiscal de San Francisco se vende porque le cortaron una mano a una persona y él no hizo nada. Pero no vemos la dimensión del caso. No analizamos ni siquiera por qué se tomó dentro del parámetro de la legalidad esa decisión. Bueno, perfecto. Llegan a un acuerdo las partes, que ni siquiera el fiscal intervino. Las partes, porque entendían que el conflicto no era la gran cosa, armonizan ese conflicto y se lo comunican al fiscal. Mire, nosotros queremos dejar eso así. Inmediatamente comienzan a decir, eso fue el fiscal que vendió el caso, o eso fue el policía, o eso fue el juez. Entonces el operador de justicia inmediatamente se ve vinculado por un fenómeno que es la masificación de información, con la paradoja de que yo soy el que puedo y que yo tengo acceso a todo lo que yo quiera, desde el ángulo que una persona con un teléfono comienza a grabar y comienza a identificar aspectos que nunca se dieron. Por eso es que el sistema se ve cuestionado en esa magnitud. Por eso yo no quiero morir sin yo ver en este país 2 leyes aprobadas. O una en ejecución, que es la negligencia, que está, pero no tiene costos. Y otra es sobre la mentira. Que la mentira sea un hecho punible. Que si usted mintió, eso tenga un costo. Para que la gente comience a respetar y a valorar lo que es el valor de la verdad a la hora de decir una información. Vamos a dejar esa partecita hasta ahí, que podemos pasar 2 o 3 programas hablando sobre esto. Porque hay un tema muy interesante que la Lourdes Torres pues ha tocado. Yo iba a decir la licenciada, pero me aguanté y dije, no, la licenciada no, Lourdes Torres. Pero lo dije. ¿Qué problema? Hablemos sobre esta parte, cultura de paz y bioética. Cultura de paz. Bien, tuvimos la oportunidad, y te lo comentaba cuando estabas trabajando el guión, desde la Comisión Nacional de Bioética, ¿cómo es que dicen los presidentes? En la cual me honro en presidir. Exacto. Lo relativo a, precisamente, a la preocupación que tenemos desde la comisión por lo de la violencia. Y te decía que, y al principio de este programa hablábamos de violencia estructural, que no es solamente un tipo de violencia, pero si hablamos de los diferentes tipos, qué sé yo, cuántas cosas, ya la gente sobre eso tiene una idea. Pero este tipo de violencia, sobre todo que lo que decíamos en una intervención anterior, no es un asunto de tomar en cuenta que sí se puede trabajar y que nosotros en esa actividad donde invitamos profesionales de del área de la social, ¿cómo se dice? Los sociólogos. Los sociólogos. Y también personas que han manejado el tema de la violencia desde la investigación, como tú mencionabas al principio, y que tienen experiencia. Estoy hablando por ejemplo, de Tahira Vargas, que es una autoridad porque se ha dedicado a investigar y las investigaciones que hace es en acción y tiene mucha credibilidad. Ella fue parte de ese panel, como lo fue también el sociólogo Mercedes, el esposo de doña Emma, que no me recuerdo.
y como también profesionales de la conducta e incluso el padre Cristian. Y fue la oportunidad para dar a conocer a través de los medios, y está en YouTube el evento, de que ante tanta violencia se puede proponer lo de bioética y cultura de paz, o al revés, a lo mismo. Cuando hablamos de cultura de paz, hacemos alusión a ese aspecto que incluso hubo un tiempo en que se daba como asignatura en la universidad, me tocó, y de pronto se dejó a un lado lo de cultura de la paz, y hay mucho escrito sobre cultura de la paz. Y sería interesante que los que están llamados a tomar decisiones, tú ves, si no consultan las instancias que manejan los temas, pues por lo menos que se dediquen a revisar sobre cultura de la paz y vean que no es solamente marcha, que no es solamente sino que hay una serie de cosas que se pueden hacer, comenzando por la familia, en el sentido de crear un ambiente donde haya el respeto en la familia misma, y que eso está llamado a hacerlo los padres y todo el conglomerado. La escuela es determinante. Ojalá y volvamos a verlo como una asignatura. Como hay gente que reclama lo de la cívica, ¿no? En nuestra época. Sí. Moral y cívica. Y uno se pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué nos Formación pasó? humana y religiosa. Bueno, ahí yo tengo mi Sí, opinión. sí, yo también. Porque lo de política, religión y fanatismo del deporte yo lo dejo para otro momento. El asunto es que moral y cívica implica, mira, me encantó oír cuando ella hablaba de que la Constitución nuestra, señores, se está dando a conocer. Ha habido en esta las resistencia, escuelas. ha habido esta resistencia. En la escuela vamos a hablar del tema, vamos a ver cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes. Exacto. Entonces, al final terminamos diciendo educación, lo que no hace falta. Estamos como estamos porque no tenemos la suficiente educación. Y lo peor aún, que por lo menos a nivel de los que toman decisiones, no trazan las pautas para que eso se haga una realidad. El que retomemos ese transmitir creencias, actitudes, comportamientos que son sanos, que llevan a un estilo de vida sana. Y que en beneficio, como decíamos anteriormente, va en beneficio propio, pero va en beneficio de la familia. Y por ende, y sigue siendo la familia determinante en una sociedad, No se puede, uno no puede obviar de que, bueno, es que estamos asumiendo como papá, como mamá, como hermano, lo que nos corresponde. Definitivamente no. Y no es que no existan personas que lo estén haciendo, porque tampoco no podemos llegar a los dos extremos. De hecho, los que trabajamos bioética entendemos que cada quien debe tener sus razones por hacer o dejar de hacer, por decir o dejar de decir, porque al final está afectando a los demás y se está afectando a sí mismo. Entonces, eso por el lado de la cultura de la paz. Y lo de bioética, sin lugar a dudas, que en mi experiencia, el tratar los principios básicos de la bioética, que no es que solo sean eso, sino que hay muchos más, oye bien lo que implica. Y oigan, también los televidentes que siguen tu programa, cuando hablamos de bioética, hablamos de defensa de la vida, y lo decía ella, está en la Constitución. La bioética es ética de la vida, traducida literalmente, ética de la vida. Es respetar el derecho a la vida. Señores, eso se está perdiendo en muchos ambientes. El suicidio, o sea, la violencia, el respeto a la vida mía es cada vez mayor. Y no solamente jóvenes, también niños y personas adultas y hasta ancianos. Entonces comencemos por ahí.
el respeto a la vida, pero está lo otro, lo que implica no hacer daño. La gente se da permiso para Se permite todo. ofender, hacer, programar daño por los diferentes medios. Impresionante eso, lo de la red. Señores, eso se está haciendo. Entonces la bioética tiene un principio que es la no maleficencia, que es que tú no tienes excusa, pero mira, ninguna excusa para tú hacerle daño. Ni a ti mismo, ni a lo que te rodea, ni a la sociedad Exacto, misma. exacto. Entonces, el otro principio tiene que ver mucho con hacer el bien. Oye, si todo el mundo se levantara dándole gracias al que ellos entiendan que es a quien deben darle, porque hay diferentes maneras, y se propusieran, hoy yo lo que voy a hacer es el bien. Todo aquel, el que esté a mi alcance, yo lo voy. Oye, el principio de beneficencia, que no es lo mismo que beneficencia. Porque Sí. cuando tú le aplica el de beneficencia, es dándole a un pobre que le hace falta, no, es hacer el bien. Lo que ya hace tiempo que le quitaste, muchas veces. Y el que siempre mencionamos de último, bueno, falta el de justicia y equidad, que es darle a cada quien de acuerdo a su proporcionalidad y de acuerdo también a su necesidad, lógicamente. Y ese Es el lo principio podemos de hacer equidad. día a día. Eso nada más no son ellos que saben de eso. Eso lo podemos hacer, ser justo. ¿Estás siendo tú justo con lo que estás proporcionando a la sociedad? ¿Estás dando tú en calidad y cantidad tiempo a tu familia? Eso es ser justo también. Nada más no es el estamento judicial, ¿no? O sea, la aplicación de las leyes y eso no. Es aplicar el principio de justicia. Y el último, que es el que mencionamos casi siempre al final, el de autonomía, que implica que cada quien debe tomar sus propias decisiones. Tú me invitas un domingo a las 9 de la mañana y dale, con el aparatico en la mano, como digo yo. Es mi decisión. Yo me pude haber quedado donde estaba. Yo la estaba pasando súper bien ayer. Sí. Y hoy aquí también. Yo estaba en el rancho Don Lulú, que le recomiendo a todo el mundo, visítelo si usted no ha Sí. ido, porque es un contacto con la naturaleza que nos hace falta. Había gente ahí, invitados nacionales e internacionales, en lo del festival, Sí, sí. el 13º festival de narradores, y estaban fascinados con aquel lugar. No sabían, nunca habían ido y no sabían que existía. Y luego, imagínate tú, y lo estoy poniendo en términos prácticos, estaba con mis nietos, celebrando cumpleaños de mis nietos, pero Wilson me había invitado para el domingo a las 9 de la mañana. Exacto. Vine carretera, yo sola, me arriesgué, pero era mi responsabilidad, por Dios, que a veces dicen que uno teoriza mucho, pero y a la hora de la verdad uno está haciendo. Claro, porque para mí el estar aquí es doble compromiso, no contigo solamente, que dice ser mi hijo, y Claro yo que sí. definitivamente no me lo creo. Oye, eso es lo Podemos que ser llama. hermanos, pero hijo no. Espérate. Ya lo sabes. El asunto es, óyeme, yo espero que los televidentes le haya sido de utilidad en lo que hemos hablado hasta ahora, y con dos profesionales como ellos, yo me siento más que honrada. Y Sí. tú, que eres tan inquisitivo, cultura de la paz y bioética como respuesta a la violencia. Que se le quede a la gente eso. Eso es muy cierto, y sobre todo la responsabilidad social. Una de las cosas de las tantas cosas que nosotros admiramos en el caso suyo, es esa responsabilidad social de siempre aportar donde tiene que aportar. Es decir, no es que Lourdes fue contratada por la universidad tal, lo que haga ahí, ya. Lo que hace también fuera, los aportes que hace. Eso es lo que invitamos nosotros también a la gente, a asumir responsabilidad. Pero también no podemos olvidar de que somos un Estado, y un Estado que está siendo dirigido. Pero un Estado que está siendo dirigido en toda su historia de una manera hasta irresponsable. Porque, por ejemplo, decimos la escuela, ¿verdad? Y le pedimos muchas cosas a la escuela. Pero damos una franquicia para la colocación de una banca de apuestas en el mismo frente de la escuela.
Y el niño sale y para llegar a su casa pasa por 4 bancas de apuestas, pero pasa también por tragamonedas que hay en los mismos colmados, donde se vende el arroz junto con la cerveza y el romo, el centro los famosos centros de internet, que todo el mundo sabe para qué son zonas francas. Es decir, tenemos que, las sociedades se construyen, y las sociedades no se pueden construir como nosotros lo hemos construido en nuestro país, de una manera irresponsable. Usted, por ejemplo, hablaba de ser justo. Si nosotros nos hubiesen desmenuzado nuestro juramento trinitario en las escuelas, nos lo hubiesen inculcado los ciudadanos dominicanos, fuéramos mejores seres humanos y mejores ciudadanos frente al Estado. Si nosotros leemos esa filosofía de Duarte, nosotros fuésemos otro tipo de ciudadanos. Pero desgraciadamente muchas veces se promueven antivalores. Y como heredamos la sangre de Guacanagari, eso nos pasa. En conclusión, ¿qué podemos aportar en este cierre sobre la violencia social? ¿Qué invitación le hacemos a la sociedad? Si no, nosotros en diversos escenarios lo hemos referido y lo vamos a manifestar nueva vez, porque sabemos que el poder de la información llega. La importancia de que comprendamos que la responsabilidad social para la cultura de paz, para la disminución de la violencia social en sentido general, no es un problema solamente de Estado, no es un problema de fiscalía, no es un problema de policía, no es un problema del profesional de la conducta solamente, es un asunto de todos, es un asunto de la escuela como primer ente de control, es un asunto, vamos a empezar de cero, es un asunto de la familia. Si no formamos, no podemos esperar que ese individuo va, bueno, vamos a poner otro ejemplo, si sembramos guandules no podemos esperar que se coseche habichuela. Es igual, lo que no hemos impregnado en nuestro círculo familiar no podemos esperar que resurja si nosotros no lo vamos cosechando desde un inicio. Así va a ser con las escuelas, si no nos corresponsabilizamos como profesionales, los profesores, los maestros, todo el personal que está a cargo, pero como individuo normal, a veces pasamos por la calle, vemos un niño caminando solo, pero como no es el mío, lo dejé pasar. Cuando pude haber hecho una simple llamada, si no quiero involucrarme, acabo de ver un menor de edad en tal lugar, en tal circunstancia, y dar esa mano ayuda. Es una corresponsabilidad personal y social en todos los sentidos, en las iglesias, en sentido general, en todos los espacios, a través de la formación en las universidades y demás, para que todos y cada uno de nosotros podamos poner nuestro granito de arena en la sociedad. A veces no tenemos que salir a otros espacios. Con que yo críe a mi hijo bien, estoy dejando un aporte al menos a la sociedad, o que yo pueda prever lo que está ocurriendo al lado a través de los mecanismos de denuncia. Si sé que hay una mujer que constantemente es maltratada, no debo de esperar al día que la señora fallece para decir que yo siempre vi que le daba golpe. Yo pude llamar antes a Línea Vida y decir, yo veo a alguien, si no quiere asociarse, porque sabemos que las personas ahora por un tema de prudencia tratan de mantenerse al margen de las cosas que generan conflicto, pero esas llamadas, esa voz de alerta, esa luz encendida a lo interno que nos va indicando, esa vocecita interna que nos va diciendo esto está bien y esto está mal, podemos escucharla y eso puede generar un impacto en nosotros y en el espacio o a las personas en las que confluimos. Belis. Bueno, como nos toca el tema tecnología, el punto que tenemos que señalizar es el tema de la conectividad. Estaban estableciendo de manera principal que nacimos conectados a nuestra madre por el cordón umbilical. Pero la hiperconectividad es una herramienta que tenemos que aprovechar no para usos malignos, no para tratar de dañar o cimentar el odio a través de los medios de comunicación masivos. Lo que tenemos que hacer es usarlo con responsabilidad, porque estas herramientas van a facilitar o van a eficientizar muchas de las labores que realizamos. Uno de los puntos también que tenemos que tomar en cuenta es que los padres tienen que tener más control, donde los niños ingresan en el internet. Cuando ingresan a chats masivos para jugar,
El niño puede tener contacto hasta con child grooming, que es un método, un fenómeno de ciberdelincuencia donde los adultos pueden ubicar niños para tener contacto sexual, y eso no lo estamos viendo. O peor, para que el niño pudiese ingresar a datos que no tiene que ver. Entonces, en ese sentido, el llamado es a los padres para que puedan verificar el control parental de los niños a través de los medios de comunicación masivos. Excelente. Lourdes. Pocos minutos que quedan, ¿verdad Sí, que sí? Parecería mentira, un programa de 2 horas. Ah, sí, pero como ustedes... En eso tengo que darte el reconocimiento, porque hay otros programas donde uno se toma su tiempo para prepararlo y no lo dejan hablar. Bien. El que tenga sombrero que se lo ponga, que le toque el sombrero. Aquí no, aquí uno puede expresarse. Y yo lo que voy a hacer es agradecerte, independientemente de las quejas que he dado, la invitación, porque hoy yo me he sentido, wow, ha valido la pena. Gracias, mis hijos. La verdad, yo tengo hijos de la edad de ustedes, no crean. Mira, aquel dice, yo creo que ya en la intervención anterior dejé claro que nosotros estamos convencidos de que hay que volver hasta el cansancio, si es necesario, a hablar de cultura de paz, para que la gente, así como se habla tanto de diferentes tipos de violencia, también se hable de lo que se trata. Y te reto para que... Lo vamos a hacer. Sí, se haga un panel de cultura de la paz donde hayan diferentes posiciones, gente que en definitiva pueda expresar y que la gente lo pueda captar y lo pueda hacer suyo. Pueda que asimilar. yo estoy en... ¿Perdón? Lo pueda asimilar. Perfecto. Que lo pueda hacer suyo y lo ponga en práctica, sobre todo, porque a veces que nos quedamos mucho en la teoría. Eso por un lado. Y claro, bioeticista al fin, de que cuando oigan el término, hay mucha gente que ya sabe de qué se trata, pero interésese. Y existe, comenzando por el Estado, el gobierno, que nos consulte, que eso está en la ley. Nosotros como Comisión Nacional de Bioética estamos supuestos a recibir de parte del Estado la solicitud de consulta, y nosotros siempre hemos estado en la mejor disposición de ayudar en lo que sea necesario. Nuestra directiva ya se termina a mediados de año, pero igual siguen otros, y no fue creada ayer, tiene muchos años la comisión. Y cuando se habla de bioética, estamos diciendo, es la manera de que tenemos, sin política, sin religión, sin lo que ya conocemos, enrumbar el camino, o sea, trazarle el trecho, ¿no? Para que la gente retome su crecimiento y desarrollo como ser humano, que cuando se logra uno educar, es una tremenda contribución. Y no un título, sino el compromiso, la responsabilidad que uno tiene como ser humano de echar página para la izquierda, señores, a leer. Sí, sí. Que hay muchas cosas escritas en las que uno se puede edificar para entonces ser mejor ciudadano. O sea, yo me estoy leyendo el libro blanco ya. Me llegó calientico. Señores, gracias del alma a Smiling, a Arturo Vélez y a Lourdes Torres por haber expuesto para todos nuestros amables televidentes. Gracias del alma por los grandes aportes que ustedes pues aquí nos hicieron. Gracias. Y ustedes, mis amigos, recuerden que mañana es la celebración de nuestra independencia nacional. Vale. Y la mejor independencia nacional que podemos celebrar es la responsabilidad ciudadana, cumpliendo las leyes, las normas, las buenas costumbres, la sana convivencia y trabajando todo por un país mejor. Buenos días. Y lo vamos a lograr. Claro que sí.
Amén. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.